Oramos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Gracias, Espíritu Santo, porque cada uno de los que estamos aquí sabemos, Señor, que tú nos trajiste a este lugar con el propósito de hablarnos a nuestro corazón. Disponemos nuestros oídos, disponemos nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar tu palabra, no solo para atesorarla en nuestro corazón, sino para ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y estamos dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero que abran su Biblia, por favor, en Génesis 22. Prácticamente desde el versículo 1 hasta el 19 nos cuenta este relato. A veces cuando decimos historia pensamos que es una historia ficticia, pero esto fue algo real, ¿sí? Bien real. Y ahorita vamos a leer un poquito de eso. No tengo el tiempo suficiente para leer todos los versículos, pero yo sé que ustedes ya lo leyeron en la semana y hoy yo nada más se los voy a recordar algunos de ellos. Voy a leer el versículo 4 y 5 de Génesis 22. Está bien fácil buscar Génesis, ¿no? Es el primer libro de la Biblia, ese sí no hay donde perderse. Del lado izquierdo, porque no somos árabes, del lado izquierdo empezamos a leer y ahí el primer libro está Génesis 22, 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y pónganle atención a esto que dijo Abraham: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La vida cristiana, a veces hemos pensado que es si fuera una gráfica, salimos de acá y vamos subiendo hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto. Y posiblemente eso es lo ideal de la vida cristiana. Pero si acercamos la gráfica, ¿sí? Si le hacemos un zoom a la gráfica, vamos a ver que aunque vamos subiendo, hay momentos en que bajamos y luego subimos y bajamos y subimos y bajamos y subimos y tal vez nos quedamos estancados un rato, pero luego subimos y luego bajamos un poquito, pero al final de cuentas estamos creciendo. La vida cristiana es tal vez como una montaña rusa, donde hay momentos altos y donde hay momentos bajos. Hay buenos tiempos y hay momentos de dificultad, hay momentos de problema. Esto que acabamos de leer nos cuenta de Abraham. Hemos leído la historia de Abraham. Abraham tiene ya más de 100 años. Para este tiempo, Abraham tiene ya más de 100 años. El hijo prometido ya había nacido después de esperar tanto. Abraham y Sara están felices, muy felices. Y justo cuando Abraham cree que ya puede vivir una vida tranquila, porque Dios ya le dio el hijo que le había prometido. ¿Se recuerdan cuántos hijos le prometió Dios a Abraham? Millares y millares. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Ojo, Dios no le estaba diciendo que iba a tener todos esos hijos él, ¿no? Pero sí su descendencia. Pero cuando no llegaba ni siquiera uno, pues entonces Abraham estaba pensando como que a Dios se le había olvidado. Hizo pacto con Dios. Bueno, pero para este tiempo ya tiene a su hijo, ya tiene a Isaac. Unos 15, 16 años, tal vez hasta 17 años. Ya es un adolescente, ¿sí? Ya él está pensando por la cultura de que ya va siendo tiempo de buscarle esposa a su hijo Isaac.
y seguramente ahí van a venir más hijos, para él nietos, ¿no? Y luego bisnietos. Abraham está pensando en algo como, ya me puedo quedar tranquilo, ¿sí? Ya puedo esperar que nazcan mis nietos y verlos crecer. Está listo para una vida tranquila, una vida cómoda. Pero llega el momento en que Dios le habla. Llega el momento en que Dios le pide algo, y para Abraham es una crisis. Y ese es el tema de esta mañana, la crisis. Los que ven series de televisión y ven a Flash, por ahí hay un tema que se llama así, pero no tiene nada que ver con esto. Esta es una crisis seria, ¿sí? Este es el tema de esta mañana o de esta tarde ya. Abraham pasa una crisis y ustedes conocen la historia, pero conforme vamos recordando la historia, vamos viendo que Dios nos habla a nosotros. Tal vez nosotros no estamos en el momento de crisis de Abraham, ¿sí? Tal vez pasamos ya una crisis, o tal vez vamos a pasar una crisis. Pero podemos aprender de cómo pasó Abraham esta crisis. Cuando ya había llegado el hijo de la promesa, cuando ya había crecido, cuando estaba cerca de casarse, Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. Y eso es algo terrible, ¿no? Yo sé que humanamente podríamos decir eso es inhumano. Puedes pedirme, Dios, todo lo que tú quieras, pero a mi hijo, dijo el pastor, que decía su pastor, pero yo pienso que él lo dijo también hace un rato. Dice, no, yo no le doy a Dios, ¿cómo dijo? No daría en sacrificio a ninguno de mis hijos, ni siquiera al más feo, dijo. Bueno, no lo dijo el pastor, que así lo dijo el hermano Díaz, ¿no? Pero el pastor lo repitió. Yo como tengo uno, es terrible pensar eso. Dios es bueno, ¿sí? Dios es amor. Él sabe por qué le pide a Abraham algo tan difícil como esto. Él lo sabe. Y porque nos conoce, creo que no nos pediría algo así. Pero yo estoy seguro que tenemos algo que entregarle a Dios cada día de nuestra vida. Entonces, Dios le pide a Abraham a su hijo. Siempre tenemos que enfrentarnos a nuevos desafíos, a nuevas batallas, nuevas verdades. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y cuando dejamos de crecer, entonces también dejamos de vivir. Entonces el tema de esta tarde es la crisis. Yo no sé si estamos pasando crisis o vamos a pasar, pero vamos a aprender cómo pasar la crisis. En primer lugar, Dios prueba a Abraham. Es una prueba, no es un castigo. Abraham está siendo probado en su fe, ¿sí? Nosotros a veces cometemos errores y nos metemos a problemas y le decimos, Dios, qué difícil está la prueba. Y si escucháramos la voz audible de Dios, posiblemente muchas veces nos diría, voy a usar mi nombre, Josué, no es una prueba, tú te metiste. Yo te voy a ayudar, sí, yo te voy a sacar, pero no es una prueba, tú te metiste porque no pediste consejo. Pero en este caso era una prueba. Seguramente Abraham estaba haciendo lo que tenía que hacer delante de Dios. Aunque algunos por ahí dicen que posiblemente Abraham le estaba dando mucho más valor a su hijo. Lo cierto del caso es que la Biblia no lo dice. Y en Hebreos podemos darnos cuenta que Dios está probando la fe de Abraham. El primer versículo de este capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, ¿sí? Es una prueba de Dios, probó su fe, probó
cuánto le amaba Abraham a Dios, cuán obediente era. Recuerden que Abraham era obediente. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y él lo hizo, ¿sí? Él salió, aunque no tenía que traer a Lot, pero salió de su tierra y de su familia. Abraham escoge tener una amistad con Dios, porque al final de este capítulo podemos leer que Dios le llama amigo a Abraham. Es muy fácil nosotros decir, Dios es mi padre, Dios es mi amigo, pero que Dios diga, es mi hijo, y Dios lo dice siempre, somos sus hijos. Pero qué bonito que Dios diga, es mi amigo, ¿sí? Bueno, Abraham escoge tener una amistad con Dios por encima de todas las relaciones que él pueda tener, por encima de todos los problemas que pasó. Era humano y se recuerdan que tuvo errores, ¿sí? Por ahí no una sino dos veces anduvo diciendo, aquí está mi hermana, y era su esposa, ¿no? Entonces, por encima de todo eso, Abraham decide obedecer a Dios y seguir a Dios. Ahora, este es como un resumen. Cuando Sara se impacienta y le sugiere a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, Abraham no pasa la prueba porque él dice amén, aunque era parte de la cultura. Él dice está bien, no pasa la prueba. Pero cuando Dios le dice a Abraham que tiene que sacar a Agar y enviar a Ismael, que él se iba a encargar de Ismael y que iba a bendecir a Ismael, Abraham ahí sí pasa la prueba. Despide a Agar y despide a su hijo. Yo siento que no fue fácil para Abraham despedir a su hijo Ismael. Entonces el corazón está destrozado, pero está desobedeciendo a Dios. Pero aquí viene el punto central de este mensaje. Versículo 2. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único. Me llama la atención cómo se lo dice Dios. Parece que no es así, pero pareciera que Dios le está haciendo en la herida a Abraham así, ¿no? Alguien se ha lastimado y la herida está abierta y alguien viene y le toca y ¿cómo duele? Parece que Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único. Y todavía va más allá, a quien amas, le dice Dios. Por ahí si estamos pensando que es un Dios malo, realmente no lo es. La Biblia dice que Dios es amor, ¿sí? La esencia de Dios es amor. Dios no tiene mucho amor, Dios es amor, ¿sí? Entonces no pensemos en esto de que podríamos al leer esto, híjoles, ¿cómo Dios le está pidiendo esto? Dios conoce el final de la historia. Dios conoce el final de la historia. Y dice que la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Y hay cosas que no son tan buenas, pero nos ayudan para bien. Dice, vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay 3 montes en esa área de Moria. Abraham estaba a 60 kilómetros más o menos, 70 kilómetros de ese monte, y le dice, empieza a caminar y ofrece allí a tu hijo. Todavía más terrible, ¿eh? Estoy usando minutos para contarles la historia, pero creo que es importante. Y ahorita viene qué nos quiere decir Dios a nosotros con eso, porque no es nada más contarles la historia. Qué terrible. ¿Por qué no Dios le dice, mira, allá pasando la calle? No, 60 o 70 kilómetros. Así, había que caminar por lo menos 3 días. Había que llevar leña,
¿sí? Había que llevar fuego porque iban a ofrecer un holocausto a Dios. 3 días. Tal vez no es tan bonita la ilustración, pero ¿qué haríamos nosotros si nos dijeran, dentro de 3 días se va a morir tu hijo? Híjoles, no quiero ni pensarlo. ¿Sí? Mejor que me muera yo. Pero Dios le dice a Abraham, camina 3 días, vas a llegar en 3 días a ese monte y ahí te voy a decir yo qué vas a hacer. Ese monte Moriah es un monte importante. Unos años después, en ese monte Salomón iba a construir el templo que Dios le había dicho a David que iba a construir, y ya no lo construyó David, lo construyó Salomón. ¿Sí? Y 2000 años después de Abraham, en ese mismo monte, les digo que son montañas, unas 3, ahí en ese monte en general, un poquito más a la orilla, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Así que este era un evento muy, muy importante. Ahí Abraham iba a ser probado en su obediencia y en su fe. Vamos a ir un poquito más rápido. La prueba más fuerte en la vida de Abraham viene después del nacimiento de Isaac, del hijo que Dios le había prometido, del hijo que Dios le había traído tanta alegría. Yo puedo ver acá que después de las pruebas vienen momentos de bendición también. ¿Cuántos lo creen así? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Estamos pasando una prueba, estamos pasando una dificultad, vemos la mano poderosa de Dios y vemos después gran bendición. Bueno, pero aquí está pasando Abraham una prueba. La prueba es real, no es una historia de ciencia ficción, es una historia real. Dios está probando la fe y la obediencia de Abraham. Abraham obedece a Dios. A mí me llama la atención eso. La historia no dice mucho, pero Abraham obedece a Dios. Abraham decide empezar a caminar hacia el monte Moriah. Eso ya es obediencia, pero todavía falta consumar esa obediencia. ¿Qué tanto pudieron platicar con su hijo en esos 3 días de camino? Parece que Dios le está diciendo, te doy tiempo de que te despidas de él. Te doy tiempo para que platiques con él. Para mí hubiera sido más terrible. Abraham era un ser humano, ¿sí? Abraham no era un superhéroe. Es el padre de la fe, sí es cierto. Es amigo de Dios, pero tan humano como usted y como yo. Así que era algo, yo sigo pensando, era algo terrible, pero Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. Abraham responde, heme aquí. Abraham, cuando Dios le dice qué es lo que tiene que hacer, le dice a sus siervos, traigan un asno, vamos a llevar la leña, vamos a llevar el fuego. La Biblia no dice, pero por ahí algún siervo le dijo, y la ovejita y la ofrenda, Dios va a proveer. Por ahí su hijo también, papá, traemos todo lo necesario, nada más falta lo más importante. Y Dios, y Abraham también le contesta que Dios va a proveer. Ahora, me llama la atención la respuesta de Abraham, y aquí es donde nosotros podemos aprender. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos manda una prueba? ¿Cómo reaccionamos? ¿Dónde estás, Dios? Yo que te sirvo, Dios. No como aquel hermano, y mencionamos nombres, ¿no? Yo lo he visto hacer tantas cosas y ahí anda tan feliz de la vida, y yo que te estoy sirviendo.
La Biblia no dice cómo fue, más bien sí dice cómo fue la reacción de Abraham. Empezó a caminar. La Biblia no dice que haya salido enojado. La Biblia no dice que haya salido preguntándole a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué pides esto? ¿Qué te pasa? ¿No tienes sentimientos? ¿Ya no me amas? Yo no sé si algunas veces en la prueba nosotros le hemos dicho: Dios, ¿por qué no me amas? Queremos que Dios nos dé explicaciones. Y yo creo que si Abraham le hubiera pedido explicaciones, Dios se las da. Porque ya había pasado ese intercambio de negociación entre Dios y Abraham al destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan que Abraham dice: no la destruyas, tal vez ahí hay 50 justos? Y Dios le dice: si encuentras 50 justos, no la destruyo. Y Dios le da la respuesta, le dice: no hay 50. Pero Abraham le dice: tal vez hay 40, Dios. Y yo estoy seguro que si Abraham le hubiera dicho: Dios, ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo? Dios le da la explicación. Pero Abraham no pidió explicación. Muchas veces nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Y muchas veces no tenemos por qué pedir explicaciones. A veces las pedimos. Yo he pedido y le he dicho a Dios: Dios, ¿por qué está pasando esto? Y Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, responde. Pero no siempre Dios nos tiene que dar explicación de lo que Él está haciendo. Algunas veces ni vamos a entender lo que Él está haciendo. Yo no sé cuántas veces hemos pedido explicaciones a Dios. Dios tiene sus razones para probarnos. Muchas veces es para purificar nuestra fe. Muchas veces es para perfeccionar nuestro carácter. Muchas veces hasta es para protegernos del pecado. Te acabo de decir 3 cosas por las que muchas veces Dios nos prueba. Prueba nuestra fe, perfecciona nuestro carácter y nos protege del pecado. Muchas veces al pasar la prueba decimos: ¿qué está pasando? Y no nos damos cuenta que Dios nos está protegiendo de que pequemos contra Él. Ahora, el hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba? Isaac. Dios le pidió a Isaac. Estoy seguro que todos tenemos un Isaac que entregarle a Dios. Y no me estoy refiriendo a nuestros hijos. Me estoy refiriendo a cosas que Dios está pidiendo que entreguemos. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está diciendo de algo que le tienes que entregar a Dios hoy. ¿Tu carácter tal vez no se lo has entregado? No, yo así soy. Desde niño. Enojón, gritón. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. No, yo este trabajo así lo pensé. Yo para esto estudié. Y Dios está diciendo, tal vez, entrégalo. Tal vez no nos está pidiendo en sacrificio a nuestro hijo o a nuestros hijos, pero nos está diciendo, mira, le estás dedicando más de lo que tengas que hacer, de lo que tienes que hacer. Yo pienso que nuestros hijos merecen toda nuestra atención, definitivamente. Pero a veces se nos olvida que las prioridades son Dios, ¿sí? Dios, familia y todo lo demás. Y en familia todavía hay un orden, ¿eh? El cónyuge es primero que los hijos. ¿Sí lo sabía? Creo que no, pero ya se los dije. Sobre todos, no todos, pero yo iba a decir sobre todo las mamás, pero no, todos. Bueno, sí lo digo. Las mamás dicen, no, este es mi hijo, no, es que es mi hijo.
En mis entrañas estuvo. Mi esposo, pues, es mi esposo. Me lo encontré por ahí. Es mi hijo. Eso no está en mi bosquejo, pero es de Dios para ustedes, creo yo, y para mí también. ¿Qué es el Isaac que tenemos que entregarle a Dios hoy? ¿Qué Isaac tenemos que poner sobre el altar? A veces un sueño, una meta. Y a Dios le gusta que tengamos sueños, ¿eh? Yo no estoy en contra de eso. Pero algunas veces nuestros sueños están encima de Dios. Y hay que entregárselo, hay que ponerlo en el altar. Hay que ponerlo en oración y decirle: Dios, si tengo que dejar por un tiempo este sueño, que tal vez es bueno, pero no es tu sueño, lo voy a entregar. Yo sé que no es fácil. Sigo diciéndoles que pensemos qué difícil es para Abraham entregar a su hijo, ¿sí? No es, ni siquiera es uno de 20, aunque seguramente no es fácil, ¿no? Aunque tengamos 9 hijos, 10 hijos, no es fácil entregar a uno de los 9. Pero este es el único, aparte de todo, es el único. Y ustedes saben cuánto costó que llegara. Abraham también sabe cuánto le costó. Y a Sara también. Abraham se levantó muy de mañana, temprano lo hizo. ¿Sí? A veces nosotros, ahí lo dejo para después. Abraham obedece a Dios inmediatamente. Verdadera obediencia es inmediata. Repito, verdadera obediencia es inmediata. Obediencia que no es inmediata no es obediencia. Obediencia a regañadientes es desobediencia. El pastor dijo una frase en la mañana y se la repito a ustedes. La obediencia debe de ser, ¿cómo? Totalmente, ¿cómo? Inmediatamente, y falta uno, y alegremente. Ustedes lo saben, y yo también. Y a veces se lo repetimos a nuestros hijos, y está bien, se lo vamos a seguir repitiendo. Pero Dios también nos lo dice a nosotros. Tengo que ir más rápido. Voy a Hebreos 11:19, dice. Hebreos 11:19 dice así: consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La fe no exige explicaciones. La fe espera confiadamente que Dios cumpla sus promesas. La fe no exige explicaciones. La fe espera confiadamente que Dios cumpla sus promesas. Yo no sé si Abraham iba pensando: lo voy a sacrificar y después Dios lo va a resucitar. No sé si iba pensando eso dice Hebreos. Pero también tal vez iba pensando: Dios me va a dar otro hijo. Y creo que no le había preguntado a Sara, ¿no? Y Sara le hubiera dicho: ya no, Abraham. Yo no sé qué iba pensando Abraham, pero iba pensando que si Dios le estaba diciendo algo, seguramente era algo bueno. Abraham aprende a caminar ese camino en una crisis. Su hijo le pregunta: ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le contesta algo que a mí me llama la atención y que yo quiero que nosotros siempre tengamos en mente: hijo, Dios proveerá.
Él llevaba en mente entregar a su hijo. Les dije la edad de Isaac, porque a esa edad Isaac ya sabía: si hay leña, si hay fuego, si hay un altar, pues soy yo. No hay más. ¿Quién era más fuerte? ¿Abraham de más de 100 años o Isaac de 17? ¿Quién era más ágil? Obediencia de Isaac. No da tiempo para hablar de eso, pero yo estoy seguro que muchos hijos que están acá, Dios quiere recordarles que la obediencia siempre trae bendición. Obediencia a los padres siempre trae bendición. Esa declaración, Dios proveerá, es una declaración de fe, es una expresión de esperanza. Es un trecho doloroso el que está caminando Abraham, como el que 2000 años después iba a caminar Jesús al Getsemaní. Muchas veces pensamos, nos vamos con Jesús, muchas veces pensamos lo que Getsemaní debe de haber significado para nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no sé si tú te has puesto a pensar lo que Getsemaní significó para el Padre. Ver esas gotas de sangre de su Hijo, ver esas angustiosas lágrimas de Jesús, ver ese momento difícil de Jesús. Y como conocemos la historia, puedo ir al final de la historia de Abraham. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice a Abraham: ya, desde que saliste. Bueno, no, esa no es la respuesta, eso no es lo que dice la Biblia, pero yo creo que si Dios le dio una explicación un poquito más amplia a Abraham, le dijo: desde que saliste estos 3 días de camino, ya vi tu obediencia, ya vi tu fe, has sido probado y has pasado la prueba. La fe es probada como por fuego, y la fe de Abraham fue probada. Ya, no le hagas daño a tu hijo. Pero regresemos al Getsemaní. Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre ve sufriendo a su hijo, y el Padre tiene que dar la espalda. Ese sacrificio sí se tenía que cumplir. Y se tenía que cumplir para que usted y yo hoy tengamos un propósito por el cual estamos aquí. Comunicación, Dios y su creación y sus hijos. Sin ese sacrificio de Jesús, estuviéramos perdiendo el tiempo en este lugar. Pero Jesús murió y resucitó para que hoy nosotros podamos tener acceso al Padre. Abraham pasa la prueba, es el segundo punto. El versículo 11 nos lo dice, no lo voy a leer, pero el versículo 11 lo pueden leer ustedes en su casa si toman notas. Abraham pasa la prueba. El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham. No lo había hecho físicamente, pero en su corazón ya se había consumado. Por lo tanto, si ya se había consumado en el corazón de Abraham, ya estaba satisfecho completamente el requerimiento de Dios. El Señor proveerá. Yo te pregunto, ¿cuán grande es tu Dios? Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es grande. Abraham utiliza el nombre Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y hasta le pone así a ese monte: en el monte del Señor será provisto.
Pregunto yo, para cada uno de nosotros, ¿creemos que Dios puede proveernos todo lo que necesitamos? Así que si hoy estás pasando una crisis de salud, Jehová Jireh, Dios proveerá, está aquí. Si hoy estás pasando una crisis económica, el proveedor está aquí. Si hoy estás pasando una crisis matrimonial, Dios proveerá, está aquí. Cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea tu crisis, Dios está aquí. ¿Qué le tenemos que dar? ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Así que muchas veces hemos dicho, mi obediencia, sí, nuestra obediencia. Nuestra adoración, sí, nuestra adoración. Este mismo capítulo es también un tema de adoración a Dios. Pero tal vez estamos batallando con las prioridades. Y tal vez hay cosas ahí que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. O tal vez no son prioridades. Tal vez son áreas de nuestra vida que todavía no le hemos entregado a Dios. Nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestro trabajo tal vez. Ponte de pie, por favor. Muchas veces tenemos la tendencia a magnificar los problemas. Hasta usamos la frase, ni siquiera sabe el tamaño de mi problema. Yo no sé si lo hemos dicho, lo hemos pensado. Este problema es tan grande. Déjame decirte que mi Dios y tu Dios es más grande. El Espíritu Santo nos está diciendo qué tienes que entregar. Cuando estamos dispuestos a entregar a Dios lo que Él nos pide, lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible cuando confiamos en Dios, cuando somos obedientes a Dios. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Te dije hace un momento y te lo repito, no sé si tu crisis es enfermedad, depresión, miedo, economía. Para cada una de esas situaciones, Dios tiene la salida. Dios tiene la solución. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice la Biblia que lo invoquemos cuando estemos en angustia. ¿Y saben lo que sigue? El salmista lo dijo así, que Dios dice, yo te libraré y tú me honrarás. Piensa por un momento. ¿Qué le tienes que entregar a Dios que Dios está pidiendo el día de hoy? ¿Qué es lo que le tienes que entregar? Y de corazón entrégaselo. Piénsalo. Tal vez las prioridades no están bien en nuestra vida. Tal vez estamos batallando con el carácter. Tal vez estamos batallando con el miedo, la angustia. ¿Cuál es el Isaac que tenemos que poner hoy en el altar? Y decirle, Dios, aquí está. Quiero confiar plenamente en ti. Con tus ojos cerrados, empieza a pedirle a Dios. Yo quiero orar y luego vamos a alabar a Dios juntos. Vamos a orar. Padre, aquí están tus hijos, tus hijas.
Tú conoces sus problemas. Tú conoces la crisis que muchos de ellos puedan estar pasando en este momento. Tú sabes, Señor, el corazón y la necesidad de cada uno de ellos. Yo no sé si su problema es económico, su problema es de salud, su problema es emocional. Cualquiera que sea su necesidad, yo sé que tú tienes la solución, Padre. Yo sé que tú eres poderoso, Dios. Sé que para ti no hay nada imposible. Eres nuestro proveedor. Señor, queremos entregar a ti todo lo que tú quieres que te entreguemos, Señor. Te hemos entregado nuestra vida. Te hemos entregado, Señor, nuestro corazón a ti. Pero tal vez faltan áreas en nuestra vida que tenemos que entregar. Queremos hacerlo en esta tarde, Dios. Gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Sigue con tus ojos cerrados. Si quiero preguntar si alguien tal vez no le ha entregado su vida a Dios. Tal vez lo más valioso que tenemos es nuestra vida y no se la hemos entregado. Tal vez hemos vivido conforme a nuestro modo, a lo que tal vez nosotros pensamos que es bueno, pero no le hemos entregado completamente nuestra vida a Él. No le hemos dicho: Dios, quiero vivir como tú quieres que yo viva. Hoy es buen momento para hacerlo. No sé si tal vez alguien lo va a hacer por primera vez, o por segunda, o quinta, o 10ª vez, pero es buen momento para decirle: Dios, mi vida te pertenece. Lo que soy es tuyo. Te entrego mi vida. Los que puedan decírselo con sus palabras, háganlo. Y los que todavía tal vez no saben cómo hacerlo, pueden y quieren hacerlo, sigan conmigo en esta oración. Se lo pueden decir así: Dios, gracias porque tú diste a tu Hijo Jesús. Él murió por mis pecados. Yo reconozco que Él murió por mí. Hoy te pido perdón. Quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero agradarte a ti. Me arrepiento de mis pecados y te doy gracias por tu amor. Quiero servirte. Mi vida te pertenece a ti. Gracias, Dios. Amén.